¿Por qué muchos vendedores no venden lo que se espera? ¿Por qué a pesar de que les ofreces cursos, toda clase de formación, muchos de ellos siguen sin vender? ¿Por qué a pesar de que tu empresa ofrece productos competitivos, un precio razonable, una buena propuesta de valor, los vendedores, muchos de ellos, no logran vender, no logran ningún tipo de resultado? ¿Por qué, a pesar de que la profesión de las ventas, a diferencia de otros puestos en la empresa, permite al vendedor ganar dinero y muchas veces más que muchos de los puestos de la empresa, no venden los vendedores? Es como si fuera una contradicción. Tienes todo para lograr muchas metas económicas y a pesar de eso no lo haces vendedor. ¿No te lo has preguntado, amigo líder comercial, dueño de negocio? ¿No te has preguntado alguna vez por qué no quieren vender o por qué no venden los vendedores? Supongo que sí lo has hecho y muchas veces. Mira, te recomiendo que te quedes porque el video de hoy así puede cambiar la vida de muchos de tus vendedores. Cambiarla, incluso del gerente de ventas y me atrevo a decir de cualquier persona. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a que logren sus objetivos comerciales, todas sus metas. Trabajo de la mano con los dueños de negocio, con los gerentes, para buscar y hacer todo lo que haya que hacer para que los resultados se den. En este canal, mi propósito es compartir contenido de valor en este sentido para ayudar a que aprendas a dirigir vendedores. Y mira, doy gracias a Dios que estudié psicología y que me ha permitido entender la mentalidad de muchos vendedores. Y este video yo creo que es determinante, sobre todo si se entiende. Y el primero que lo tiene que entender eres tú, amigo líder. Tú que eres ese líder del vendedor. El que ha buscado de mil formas ayudar al vendedor y no ha logrado que den ese paso de calidad. Quiero que imagines lo que te voy a decir. Te voy a pedir un favor, revisa cada palabra que te voy a decir. Luego analízalo bien. Y una vez que lo hayas analizado y tú lo hayas comprendido, observa a tus vendedores y acércate uno a uno para saber hasta dónde esto que te voy a decir le sucede a los vendedores. Yo no digo que le suceda a todos, pero le sucede a la gran mayoría. Porque, por ejemplo, le dices a un vendedor, tienes que hacer 15 llamadas diarias y no las hace. Y te argumenta que le falta tiempo, que nunca le contestan y mil historias más, pero hay algo ahí que te quiero explicar hoy. Entonces, vuelvo a decirte, imagínate esta situación. Vamos a llamarle Juan al vendedor. Juan es un vendedor de tu equipo, ¿ok? Este vendedor, Juan, se enfrenta a la disyuntiva, que no es exactamente la palabra, al reto de tener que llamar por teléfono al contacto decisor para darle seguimiento a una cotización que le envió y buscar el cierre. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuando tiene que llamar, cuando se tiene que enfrentar a levantar la bocina y hablar, su pensamiento pasa por muchas cosas. Una de ellas es, tengo que hablarle, porque necesito cerrar, necesito llegar a la meta, así que tengo que hablarle. La pura idea de hablarle lo pone nervioso, ansioso, tenso, por lo cual decide no llamarle. Así que hay un pensamiento y hay una decisión de evadir. Sin embargo, él tratando de hacer algo, le escribe un correo electrónico a ese decisor, le pregunta que si leyó la propuesta económica, que qué le parece y que queda a sus órdenes. Así que tenemos un pensamiento
tenemos una decisión de evadir y tenemos un comportamiento inadecuado. ¿Por qué inadecuado? Bueno, porque lo mejor es buscar el cierre face to face, aunque sea por teléfono, de una manera más activa, no pasiva. Hay tomadores de decisión que me dicen, mándamelo por correo y ese es su estilo y tendremos que hacerlo, o por WhatsApp. Pero yo que he supervisado a muchos vendedores y que he sido tomador de decisión y he sido vendedor, sé que no es así en todos los casos. Puede ser mucho si tú quieres, pero no en todos los casos. Aquí la cuestión es que el vendedor decide no llamar por esa ansiedad que se presenta en su cabeza, en su cuerpo, esa tensión. Y entonces en lugar de llamar, él decide evadir. Y en su caso, en todo caso, su comportamiento es, le voy a mandar un correo. Ahora, el problema no es así, no queda ahí, porque ojalá y fuera un caso. El problema es que se repite. Y entonces ese comportamiento que se repite, porque ese es el punto, cuando un comportamiento se repite, se convierte en un hábito. Y entonces el vendedor, al saber que siempre que tiene que hablar se pone nervioso, entonces decide no llamar. Y ese comportamiento de no llamar o de enviar todo por correo electrónico, porque a veces ni siquiera envían el correo electrónico, ese comportamiento se vuelve un hábito. Con la repetición de no lo hago, se vuelve un hábito. Se vuelve su forma de pensar. Y un hábito, cuando ya está bien establecido, junto con otros hábitos relacionados, conforman la estructura de carácter de tu vendedor, es decir, su forma de pensar y de actuar. Y por eso es que ves a vendedores que son muy proactivos, que no tienen miedo, que van, se meten, buscan, y otros que son pasivos, que no se arriesgan, que se detienen y que no dan el resultado. El problema es que cuando un carácter se forma, entonces también se determina el destino. Y entonces muchos vendedores deciden pues ya no seguir vendiendo o se cambian a otra empresa argumentando terminación de contrato o cualquiera de los argumentos que podamos conocer. Porque en otra empresa lo aceptan hasta que se dan cuenta que tampoco vende y luego se va a otra, y luego se va a otra, y luego se va. ¿Qué hay en medio de todo esto? ¿Por qué muchos vendedores no se atreven a dar ese paso? Por una cosa, por el miedo al rechazo. El enemigo público número uno de muchos vendedores. Y lo vuelvo a aclarar, no de todos, pero yo sí me atrevo a decir que de la gran mayoría. Muchas veces nos llegan los leads por marketing y es más fácil abordar a alguien que está interesado que tratar de convencer a alguien que no te está esperando, que está totalmente frío y que no sabe si lo necesita. Muchos vendedores se detienen ahí. Entonces hay quienes convierten como pueden y entonces medio venden o algunos venden y muchos de ellos ni con el lead se atreven a convertir y a vender. Por esto, por este enemigo del vendedor. Ahora, hay que ser honestos, hay que ser fríos. Si tú le preguntas a un vendedor promedio que si se atreve a hacer llamadas, te va a decir que sí. Pero ¿cómo puedes saber qué es cierto o qué no es cierto? Bueno, aquí entra otro tema, la supervisión. Si tú tienes un sistema de supervisión que tenga algún tipo de tecnología grabada de llamadas, lo que sea, puedes comprobar realmente si hace las llamadas o no. Y cuando tiene, por ejemplo, por decirlo así, una meta de 15 llamadas diarias y ves que el vendedor hace 2, hace 3, hace 4, hace 5, hace 3, hace 2, hace 4, tiene que haber una razón para no hacer esas 15. Y eso tiene que ver con la mentalidad. Hay muchos vendedores que argumentan falta de tiempo y en algunos casos puede ser, pero muchos dicen no tengo tiempo y no es esa la razón. Es esta que estamos viendo hoy. Así que tienes que saber acercarte a tus vendedores para saber por qué no hacen lo que tienen que hacer, por qué evaden a lo que se tienen que enfrentar. Insisto, es un mundo íntimo, no te lo va a reconocer cualquiera.
Solamente el líder que sabe acercarse poco a poco va a hacer que el vendedor diga, bueno, sí, la verdad me pongo nervioso. Ah, pues te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque la práctica va a hacer que se elimine tu tensión. Si tú haces las llamadas continuamente, va a haber un momento en donde ya no le des importancia a la ansiedad, porque ya te acostumbraste. De hecho, te vas a dar cuenta que la gran mayoría no te contesta grosero, no es hacia ti, porque ese es otro tema. Muchos vendedores creen que es hacia ellos, no. Cuando tú le explicas todo eso al vendedor, el vendedor empieza a comprender, se empieza a atrever y empieza a vender. Yo he visto vendedores que al entender esto se catapultan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ojo, nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Si el cerebro puede hacer que no nos enfrentemos a algo que nos da tensión, ansiedad y miedo, él empieza a generar toda una serie de argumentos y de ideas. Por ejemplo, de pronto el vendedor que tiene que hacer llamadas se da cuenta que el escritorio está desordenado y se pone a ordenar el escritorio con tal de no enfrentarse a las llamadas. Mira, somos seres humanos, eso es entendible, a mí me pasó, pero cuando entiendes y te atreves y te mantienes, cambias. Por eso es que muchos vendedores que entran a una empresa, por ejemplo, pasa mucho con vendedores comisionistas que al no tener experiencia, los nuevos, ¿no? De pronto se van y hay una rotación impresionante. Yo le digo a mis clientes, mira, es que no han probado lo que es ganar dinero, porque si se dan cuenta que ahí, haciendo lo que tienen que hacer, ganan dinero, no se van. Claro que no se van. Por eso le decía yo al principio del video, ¿por qué a pesar de que el vendedor puede ganar bien y mucho más que en muchos puestos de la empresa, ¿por qué no lo hacen? Por esto, por esta razón. Hay otras, pero esta es una y es muy común. Así que tienes que saber llegar a la intimidad del vendedor para que él sea franco contigo y te diga. Ahora, si tú ves que hace todas las llamadas, que realmente se enfrenta y no logra resultados, entonces puede ser un problema de técnica. Hasta pudiera ser un problema de distracción. Yo le voy más al problema de técnica. Porque el que decide hacer los intentos es porque está buscando vender, quiere hacerlo. Así que lo va a lograr. Son muy pocos, pero muy pocos los vendedores AAA. Esos vendedores AAA no le tienes que decir nada, lo he dicho siempre. Vendedor AAA tiene que llamar, llama. Tiene que visitar, va. Tiene que hacerlo en frío, lo hace. Está convencido, cree en sí mismo, no tiene miedo. Los vendedores AA, a veces AA de alto potencial, sí pueden tener dudas, porque no son AAA. Entonces necesitan ¿a quién? Al líder, a ti, al que los lleve para que adquieran confianza con el tiempo y con la experiencia. Si tú, un vendedor, haces que haga las llamadas todos los días y estás con él, va a llegar un momento de, yo les digo, jefe, ya sé lo que pasa, ya sé lo que se siente, ya sé cómo gestionar mi ansiedad, mi miedo. Eso es todo. Así que te recomiendo que repases este video para que seas tú el primero que lo entienda y luego lo platiques con tus vendedores, uno a uno. No pretendas hacerlo en conjunto. Tiene que ser uno a uno. Y de manera muy, muy privada. Tú sabrás en qué momento tocas este. Y vas a ver que los resultados se van a dar. Y te van a ver a ti como el super líder que les ayudó a entender el problema. Y de pronto van a venir, van a ganar dinero, se van a sentir contentos. Y ahora sí que en el buen sentido se va a volver como una adicción, ¿no? Van a querer vender más, van a querer vender más. Hablando en positivo, desde luego. Así que trabaja con ellos, trabaja primero tú, e incluso, mira, esto tú le puedes decir, esto aplica a cualquier área de tu vida. Si eres tímido para conseguir una novia, es por lo mismo. Así que aquí hay algo que se me estaba olvidando y que quiero que tomes en cuenta. ¿Qué hay atrás de ese pensamiento en donde decide no enfrentarse? El miedo. Pero ¿qué hay atrás del miedo? ¿Qué hay atrás del miedo? Atrás del miedo está toda la historia de cada quien. A lo mejor, por ejemplo, un vendedor, cuando era chico, niño,
fue abandonado por sus padres. Y cuando hablo de abandonado por sus padres, no quiere decir que su papá se fue. A lo mejor era un papá ausente que solo trabajaba y no lo hacía sentir querido al hijo. Y él tiene una sensación de abandono que le da, que no le permite tener una buena estima. Y entonces cada vez que se tienen que enfrentar a algo, tiene miedo de ser rechazado. Ese es un ejemplo de tantos escenarios que hay en el mundo mental. Siempre en nuestros pensamientos hay algo atrás. Y eso que está atrás, tienes que decirle al vendedor, vamos a investigarlo. Y se te vas a dar cuenta que algo sucede. Por ejemplo, otro chico a lo mejor era tímido y quería sacar a bailar a las compañeras de la escuela en un baile y fue rechazado 3, 4 veces y en lugar de tomarlo bien, lo tomó como soy un inútil, no soy atractivo, no soy querido. Y cada vez que se enfrenta a una situación de ser aceptado o no, él prefiere evadir. Por ahí anda la cosa, somos seres humanos. Así que espero que este video de hoy te haya ayudado. Créeme que es muy importante. Hasta me atrevo a decir que a veces, hasta no vaya a parecer tonto, pero a veces la actitud puede más que la aptitud. Y la actitud para que sea fuerte necesita de estos ingredientes. Una mentalidad sana, una mentalidad sin miedos, una mentalidad que se enfrente. Si tú logras que tus vendedores lo tengan, vas a tener una super fuerza de ventas. Así que manos a la obra, analícelo, repite el video las veces que sea. Si te gustó, compártelo con amigos, con compañeros, con tus vendedores, con quien tú creas. Compártelo, dale me gusta si te gustó. Y bueno, como siempre, te deseo la mejor de las suertes y nos vemos en el próximo video.